Estimado público, es un honor para mí estar aquí hoy en representación de la Organización de las Naciones Unidas. Permítanme darles la más cordial bienvenida a este evento y agradecerles por unirse a nosotros en este importante momento. La ONU se enorgullece de trabajar con comunidades, organizaciones y líderes de todo el mundo para abordar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Desde el cambio climático y la pobreza hasta la igualdad de género y los derechos humanos, estamos comprometidos en encontrar soluciones que mejoren la vida de las personas en todas partes. Espero que hoy podamos tener una conversación significativa y productiva sobre cómo podemos seguir trabajando juntos para hacer del mundo un lugar mejor para todos. Muchas gracias por su atención y participación en este evento. En la oportunidad de hoy nos permitimos dirigirnos hacia ustedes con el fin de hablar sobre la vulneración de los derechos del Salvador. La comunidad internacional ha estado siguiendo de cerca la situación en el país en relación con este tema, y es importante destacar la necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos que están privados de su libertad. Es necesario reconocer que El Salvador ha enfrentado un grave problema de violencia y delincuencia en los últimos años, lo que ha llevado a una alta tasa de encarcelamiento en el país. Sin embargo, también es importante reconocer que la sobrepoblación carcelaria y las condiciones de vida inhumanas en las prisiones pueden tener efectos negativos en la rehabilitación de los presos y en su reintegración en la sociedad una vez que son liberados. Como sabemos, el respeto a los derechos humanos es esencial para garantizar una sociedad justa, equitativa y pacífica. Sin embargo, hemos recibido informes alarmantes sobre la situación de los presos en las cárceles salvadoreñas, incluyendo el hacinamiento, la violencia, la falta de atención médica adecuada y el acceso limitado a la educación y a la capacitación laboral. Estas condiciones inhumanas y degradantes violan los derechos fundamentales de los presos, así como las normas internacionales de derechos humanos que El Salvador ha suscrito. Además, estas condiciones también tienen un impacto negativo en la sociedad en su conjunto, ya que perpetúan un ciclo de violencia y exclusión social. Por lo que hemos evidenciado que hasta la actualidad se han vulnerado los siguientes derechos. Derecho a la vida. Derecho a la integridad física y mental. Derecho a la atención médica adecuada. Derecho a un juicio justo. Derecho a la educación y la capacitación laboral. Derecho a la visita y comunicación familiar. Por lo que la ONU llama al gobierno de El Salvador a tomar medidas concretas para garantizar que los derechos humanos de los presos sean respetados y protegidos. Esto incluye la adopción de medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles. Mejorar las condiciones de vida. Mejorar las condiciones de trabajo. Proporcionar acceso a la atención médica y psicológica adecuada. Garantizar el acceso a la educación y la capacitación laboral. Garantizando su dignidad y bienestar. Promover su rehabilitación y reintegración en la sociedad. La implementación de políticas y programas que promuevan la reducción de la población carcelaria. Garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso para todos los ciudadanos. Evitar prácticas que puedan llevar a la tortura y otros tratos inhumanos. Hemos evidenciado reportes en donde se refleja el abuso de autoridad que se presenta ante el pueblo salvadoreño, especialmente a las familias que tienen lazos con presuntos pandilleros, lo que también produce desplazamientos y /diagonal o emigraciones forzadas por parte de estos. Por otro lado, las familias de estos reclusos tienen que hacerse responsables de la manutención de estos, aun cuando el país está presentando un déficit grande en la parte económica. Como se logra evidenciar en el siguiente video subido al canal de YouTube. Cárcel para miles de personas en El Salvador. La mayoría hombres jóvenes. Desde que fuera impuesto el estado de excepción a fines de marzo pasado, la detención de unas 35,000 personas ha llevado a los centros penitenciarios de por sí sobrepoblados al borde del colapso y de un peligroso hacinamiento. El presidente Nayib Bukele cumple 3 años en el cargo y se ufana de estar a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, advierten que el mandatario ha sumido al país en una crisis de derechos humanos. Ha documentado los abusos de autoridad, las detenciones arbitrarias, las muertes violentas, la situación grave al interior de los centros penales, la política de Estado de detenciones arbitrarias, de negación de información, de desprecio a los derechos humanos. El régimen de excepción que sigue vigente
Es la respuesta del Estado al auge de homicidios presuntamente cometidos por pandillas. Las organizaciones denuncian que los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, actúan de manera coordinada para procesar de manera sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. Marco, también vemos otra serie de afectaciones que tienen que ver también con el ejercicio de la fuerza y del poder que están teniendo las fuerzas de seguridad en territorios altamente afectados y estigmatizados por el tema de la violencia y la inseguridad. Casos en donde se reportan desplazamientos forzados, acoso sexual, incluso muchas de las mujeres reportan que han sido víctimas de estos hechos de violencia, pero las familias de los detenidos deben hacerse cargo de su manutención. La política de mano dura de Bukele le ha cosechado un aumento en su popularidad, pero el país se encuentra al borde de la bancarrota por la especulación del mandatario con las criptomonedas. Los que pueden huyen del país en crisis. El número de solicitantes de asilo salvadoreños en Estados Unidos ha aumentado en un 70% en los últimos 6 meses. También queremos presentar como evidencia este video donde se evidencia que se les está negando el derecho a la alimentación y una vida digna. Todo esto argumentado por el presidente mediante el mismo fundamento de que los demás gobiernos se preocupan no más por los derechos de los pandilleros sino ven los derechos del trasfondo que sufren las víctimas de estos delitos ocasionados. Lo anterior se logra evidencia en el siguiente video cargado a la red de YouTube. En El Salvador, el gobierno busca controlar a los pandilleros dentro de las cárceles luego de la ola violenta desatada por las maras. Un video muestra fuertes imágenes de las requisas que se realizan en los centros de reclusión, donde hay más de 16,000 presos. Los privan de colchones, alimentos, entre otras medidas. En Twitter, el presidente Nayib Bukele rechazó las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando que defiende a los pandilleros, pero no dice ni una palabra sobre las víctimas de estos asesinos y que los países deberían evaluar retirarse de estas organizaciones internacionales que solo buscan mantener a la gente sufriendo. Cabe resaltar que en los centros de detención deben asegurarse de las condiciones de legalidad, humanidad digna, las garantías judiciales y el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, esta comunidad internacional está dispuesta a colaborar con el gobierno de El Salvador en este tema, ofreciendo apoyo técnico y financiero para implementar las políticas y programas necesarios para abordar estos problemas. Lo cual se recomienda para el gobierno de Nayib Bukele, que se unan a crear más espacios de participación y diálogo con los demás gobiernos nacionales. De manera que llamamos a todas las partes interesadas a trabajar juntas para encontrar soluciones sostenibles y duraderas a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario en El Salvador. Es fundamental que se promueva una cultura de respeto por los derechos humanos y se fomente la inclusión social y la reintegración de los presos en la sociedad. En nombre de las Naciones Unidas, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los presentes por su atención y compromiso con la causa de la paz, la justicia y la igualdad en todo el mundo. A medida que nos despedimos hoy, quiero recordarles que todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un futuro más brillante para las generaciones venideras. Desde los líderes mundiales hasta los ciudadanos de a pie, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de trabajar juntos por un mundo más justo y equitativo. Como dijo una vez el fundador de las Naciones Unidas, Daca Marsholt, no heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Por lo tanto, debemos trabajar incansablemente para asegurar que nuestros hijos y nietos hereden un mundo que sea pacífico, próspero y sostenible. Con esto en mente, les insto a todos a seguir trabajando juntos en solidaridad para hacer realidad la visión de las Naciones Unidas de un mundo mejor para todos. Gracias de nuevo y que tengan un buen día.